Helvi. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos la presencia de las autoridades universitarias, tanto de la Universidad de San Carlos como de la Universidad Rafael Landívar, colegas investigadores, periodistas, académicos, estudiantes, amigas y amigos todos. Hemos convocado a esta presentación del primer hijo de la colección de los escritos de Ricardo Falla, cuyo título general es Al atardecer de la vida. Clara Arenas hablará sobre esta colección. Me limito solo a contarles que este ha sido un largo parto, sin duda. Fue producto de una idea, una ilusión concebida desde el 2006 y seguimos, como bien dice Falla, un poco como con fe, pero sin duda alguna con entusiasmo, convencidas y convencidos de la importancia de reunir los escritos de un hombre que, aunque él no lo quiera, ha creado escuela en Guatemala y Centroamérica. Ha sido un trabajo de hormiga, el que ha llevado, por ejemplo, Juan Van de Veire, lo quiero nombrar especialmente hoy, a hurgar y recuperar los textos de archivos insólitos y clasificar más de 6.000 páginas que componen lo que ahora llamamos la colección de escritos de Ricardo Falla. Sí, escucharon bien, más de 6.000 páginas. Y es que este hombre, nuestro autor, sigue produciendo, sigue escribiendo, sigue planteándose preguntas, sigue intentando construir respuestas. ¿Quién es este señor que está sentado entre nosotros, serio, sonriendo a ratos, ahora sin su inseparable gorra, contemplándonos, haciendo seguramente la descripción mental de esta reunión y sobre todo escuchando? Qué fundamental que es la escucha en su investigación, pero en general para su opción de vida. ¿Quién es Ricardo Falla? ¿Quién es este hombre, antropólogo, jesuita, de espíritu indómito, vaya si no, reflexivo, excavando en el sentido de cada palabra que recibe, conectándola a su vez con el sentido más profundo de la historia y del contexto? Me dijeron hace poco, un día deberías escribir un cuento corto sobre este personaje. No me salió el cuento corto, o tal vez sí. Me salió una imagen, la de un hombre acogedor que nos recibía a dos investigadores jóvenes, o no tanto, que llegábamos a visitarlo a Santa María Chiquimula. Nos acogió, nos escuchó y se abrió con historias que me dejaron perpleja. Luego nos llevó a conocer los alrededores y quiso mostrarnos un camino, para lo cual se encaramó en su moto y lo seguimos. Su moto. Me acuerdo todavía de la risa franca de Cirilo Santamaría, un sacerdote carmelita que ahora nos acompaña también, que me contó en una oportunidad su primer encuentro con Falla. Falla, así hasta con mayúsculas. Decía Cirilo que su primera parroquia al llegar a Guatemala estaba en El Progreso. Ahí hubo un evento singular en aquellos años, una masacre, vamos a llamar las cosas por su nombre, la masacre de Sincilisay en 1973. ¿Y quién se decidió a ir? Porque quería entender los detalles, las conexiones, el contexto, hablar con la gente de lo que había pasado. Ricardo Falla. ¿Recuerda, Cirilo? Yo solo vi una gran nube de polvo, decía, que de repente se diseminó y apareció Falla en su aparato de hierro, la moto. Ese fue su primer encuentro. Creo que para la mayoría de los que estamos aquí reunidos, el primer encuentro con el autor ha sido a través de su obra. A mí me ha correspondido en la tarde de hoy presentar a nuestro autor, Ricardo Falla. ¿Cómo se presenta a Ricardo Falla? Tenía dos opciones: presentarlo teniendo su vasto currículum a la vista con una descripción somera de su biografía. Esa era una opción que empezaba con las propias palabras que él ha escrito: que nació en la ciudad de Guatemala en 1932, que se graduó de bachiller en 1948, que en 1951 entra a la Compañía de Jesús y hace su formación en El Salvador, en Ecuador, en Austria y España, ordenándose de sacerdote en 1964. Durante el periodo de la reforma agraria arbencista, el golpe de estado de Castillo Armas y el inicio de la guerrilla, no está en Guatemala. Comenzó estudios de antropología en Texas en 1966 y obtiene su doctorado en 1975. Es en este periodo cuando comienza a escribir a la edad de 35 años y no ha parado. Esa era mi primera opción y seguir por ese camino. Pero creo que en nuestro medio, entiéndase nuestro espacio dedicado a la investigación social, Ricardo Falla, ese nombre, evoca muchas cosas. ejemplos de análisis etnográficos, luchas campesinas, luchas comunitarias por la sobrevivencia
guerra interna, análisis de las masacres, compromiso político, desafío intelectual sobre el quehacer antropológico, responsabilidad pastoral, crítica social y política sobre la realidad guatemalteca, historias de vidas y un largo etcétera. Sin temor a equivocarme, considero que los trabajos de Ricardo Falla son condición necesaria para entender cómo se ha hecho ciencia social en Guatemala. Todos sabemos lo extremadamente difícil que ello ha resultado durante años a raíz de las pocas herramientas, de los limitados recursos, de las décadas de violencia que hacía de todo cientista social un insurgente más. Difícil también por el enclaustramiento de los círculos intelectuales, por la falta de estructuras que impulsen e impulsaran la investigación, etc. A pesar de ello, se ha hecho un verdadero esfuerzo por hacer ciencia social en Guatemala. En cierta medida, lo que se ha producido comparte una base referencial común. Y en ese sentido, los trabajos de Ricardo Falla constituyen un referente de la antropología guatemalteca y en general de las ciencias sociales centroamericanas. El valor de su obra radica justamente en ese doble aporte. Por un lado, la producción de análisis y por otro lado, la evidencia viva del cómo hacer antropología y ser antropólogo. ¿Quién es Ricardo Falla? Quizás esa no sea la pregunta pertinente. Creo que lo que interesa aquí es entender qué es lo que representa en términos de trabajo en investigación social en este medio tan convulsionado como lo es el nuestro. ¿Con qué análisis ha contribuido a comprender mejor nuestras sociedades? ¿Qué motivaciones ha tenido como investigador? ¿Cuál es, en suma, la pertinencia de su trabajo? Cualquiera que haya leído un trabajo de Ricardo Falla encuentra que este antropólogo sui generis evade las respuestas pomposas a las problemáticas sociales que pretende explicar. Como dice Melo, los escritos de Ricardo Falla son siempre provocadores, claros, directos, sencillos e iluminadores. Falla habla tan claro y directo como igualmente lo hace con sus escritos. Decía otro amigo cercano, íntimo de Falla, Juan Hernández Pico, en una de las presentaciones de un estudio sobre la juventud, que el hilo conductor de los trabajos de Falla es el amor a la gente con la que vive y trabaja. Yo creo que tiene razón. Sus investigaciones reflejan con honestidad intelectual esas motivaciones que atraviesan la trayectoria del autor. Creo que esa es una de las primeras lecciones que retuve al leerlo. Uno como investigador o investigadora debe ser honesto y claro con lo que lo motiva. De hecho, esas motivaciones ilustran cómo el detonante de las preguntas de investigación se produce porque el investigador, en este caso Ricardo Falla, tiene preocupaciones, inquietudes latentes sobre la realidad. Su objetivo como investigador es tratar de entender, como él mismo dice, los resortes de los problemas sociales. La motivación de compartir la vida con los otros recorre la obra de Falla desde sus introducciones hasta sus conclusiones. Obviamente aquí tendrá algo que ver su vocación sacerdotal. Ricardo Falla es jesuita por elección, subrayo lo último. Me atrevería a decir que no ha sido un trayecto fácil. ¿Y por qué habría de serlo? Escogió ser antropólogo y jesuita en un momento en el que, como bien dice Michel Perrault, no había un lugar cristiano neutro. En América Latina, decía Michel de Certeau, abstraerse de lo político como investigador y como jesuita era aceptar, y es aceptar una política la misma que espera de las autoridades un apoyo por lo menos tácito. Ricardo Falla decidió que no se iba a abstraer, que ese no era el camino que iba a tomar y que en todo caso su investigación iba a dirigirse a entender por qué y cómo nuestra sociedad se reproduce, no desde una mirada del poder, sino desde la óptica de aquellos hombres y mujeres que libran una lucha diaria por la vida. Falla se preocupa por ponerles un rostro. Los nombres propios son únicos, como la vida. Por eso es que yo diría que Ricardo Falla como investigador estuvo, está y estará siempre implicado. La imagen de un Ricardo Falla cortado, aislado, indiferente de la política, de los problemas sociales, de los sujetos, es algo que me parece difícil de concebir. Los otros, más que objetos, sujetos de investigación, son parte de su biografía, los que dan sentido a su vida.
Evidentemente la mía es una reseña que parte de una admiración por la persona y el trabajo de Ricardo Falla. Me acuerdo perfectamente de la primera vez que me asignaron el cometido de entrevistarlo en medio de una investigación que estábamos realizando en Guatemala. Sin saberlo y sin proponérselo él, las entrevistas que les hicimos esa vez a Juan Hernández Pico y a Ricardo Falla cambiaron el rumbo de mi investigación. Me encontré con dos personajes atentos a nuestras inquietudes que con generosidad nos contaron cómo se había tejido su experiencia de trabajo de investigación. Falla quizás no lo sabe, o a lo mejor lo sospecha. Ese encuentro fue formativo en más de un sentido. Y eso es algo que resalta en su obra. Nos cuestiona permanentemente, nos hace reflexionar críticamente sobre qué estamos haciendo como investigadores y cuál es la pertinencia de nuestro trabajo. Volvamos a la pregunta: ¿quién es Ricardo Falla? ¿Quién es este jabalí de pelo blanco, como él mismo se autodescribió en una oportunidad? ¿De qué madera está hecho este árbol de 80 años? Él mismo escribió para prologar esta colección. Dice Ricardo Falla: mi vida se está acabando, así somos a los 80 años, como un sol que se pone, pero antes de hundirse en la oscuridad se hace más rojo. Las energías se van acabando, pero el amor se acrecienta, aunque la insatisfacción es enorme porque ya cuesta mucho que se plasmen obras. Sí, las obras hablan por sí mismas y lo verán en este libro como en los demás que seguirán publicándose en esta colección. Hay algo que atraviesa sus escritos. Es una mirada inquisidora, una mirada vibrante que penetra, que quiere entender, pero sobre todo que quiere entender las cosas que han movido esa mirada, que la han fragilizado, que le han inquietado, que le han dolido. No es un jabalí inmune a su entorno. Sus presas las devora para sacar de ellas instrumentos que ayuden a comprender por qué esta realidad que tenemos es así. ¿Por qué Guatemala? No la Guatemala abstracta, la construida por los libros oficiales de historia, sino la Guatemala cotidiana, la que se levanta a las 3 de la mañana a tortear, la que migra, la que huye, la que sobrevive, la que lucha, la que sin embargo sonríe. ¿Por qué esta Guatemala, a pesar de todo, sigue en pie? Falla, con mayúsculas, aunque él siempre se ha hecho pequeño. Se ha internado en los vericuetos de las vidas de los otros con los que convive para salir a medias, porque nunca se sale por completo, y explicar lo que sus manos han anotado con letra pequeña en sus hojas dobladas en 4. Falla. El nombre lo dice todo. El nombre no lo escogemos al nacer, pero le damos forma, lo hacemos propio. Un uso de la palabra falla, que a partir del latín tiene lugar en la geología, para hacer referencia al quiebre que se produce en un terreno a partir de un movimiento geológico. Se trata de una discontinuidad en las rocas superficiales. Eso es falla, una grieta, un estar al margen para poder percibir más allá de las rocas superficiales y adentrarse en el abismo con historias que lo iluminan. Y es que el concepto falla, por ejemplo, cuando deriva del catalán fala y del latín facula, significa antorcha. Una antorcha, la antorcha que ilumina el presente con destellos que alumbran las sombras del pasado. Y esa luz es fundamental no solo para este presente, nuestro, sino para el futuro, que también es nuestro. Por eso es que más que una compilación de sus trabajos, quisiera pensar este proyecto como una suerte de biografía intelectual, arriesgándome a que el término ostentoso espante hasta el propio Ricardo Falla. Una biografía en el sentido en que Sartre la definía. Una biografía no es retrospectiva, sino prospectiva, anunciadora del futuro. Al atardecer de la vida es entonces también una invitación. Diría el poeta Serrano: es posible sentarnos juntos a ver el atardecer. Es posible sentarse y recordar el llanto de aquella niña que lloraba sin consuelo al pensar que el sol se ahogaba en el mar sin retorno. Es siempre una tentación tratar de explicarle con claridad a la pequeña aquello que todos los días susurra el amanecer. Es posible estar ahí sentados y pensar en la incertidumbre,
pensar en que quizá la niña tenía razón y que este es irremediablemente el último atardecer. Y entonces, cuando vemos apagarse el más lejano pelícano del horizonte, sentir cómo los más elementales actos de amor son así como esta tarde, como este jabalí de pelo blanco, un pequeño acto heroico que sostiene la vida, y apretar nuestras manos en medio de la arena y esperar.